Hoy voy a probar aguaribay. El aguaribay, también conocido como falso pimentero, cuyo nombre científico es Schinus mollie, es un árbol nativo. Primero les voy a contar de qué se trata este árbol, el uso que se le dan a sus frutos y luego voy a pasar a la prueba de sabor del aguaribay. El aguaribay es originario de la región andina de América del Sur. Se lo encuentra en Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay. Es un árbol de unos 10 metros de altura, aunque puede alcanzar los 25 metros en sus zonas de origen. El aguaribay tolera muy bien la sequía y las altas temperaturas. Es una especie longeva y perenne. Se adapta a distintos tipos de suelo. Aunque tiene usos medicinales y comestibles, se la suele plantar como ornamental. Se trata de una planta ampliamente utilizada por la medicina tradicional. Las hojas expuestas al sol se usan como cataplasma para aliviar el reumatismo y la ciática. La infusión de sus hojas sirve para combatir el resfriado. Los frutos frescos en infusión se toman contra la retención de orina. En cuanto a los frutos, al principio son carnosos, pero maduros son secos y dentro tienen su semilla. El principal uso gastronómico que se le da al fruto del aguaribay es como reemplazo de la pimienta, por eso se lo llama falso pimentero. También tiene otros usos. En Perú se elabora una bebida fermentada similar a la chicha. Además de que los frutos del aguaribay se utilizan como condimento, las hojas y los frutos se usan como aromatizante en la elaboración de licores. Este árbol ha sido muy importante para diversas culturas, como por ejemplo la inca, siendo utilizada por su ejército para combatir a sus enemigos. Y para eso lo que hacían eran grandes fogatas donde tiraban hojas verdes del aguaribay al fuego, produciendo humo con efectos similares al gas pimienta. Bueno, antes de mostrarles más de cerca los frutos del aguaribay y contarles otros datos, y antes de pasar a probar sus frutos, les cuento un dato muy importante si quieren reproducir el aguaribay. Si consiguen semillas de aguaribay, tienen que tener en cuenta que sus semillas tardan entre 20 a 30 días en germinar. Pero para mejorar el porcentaje de germinación, tienen que tener en cuenta de dejar sus semillas sumergidas en agua durante 1 a 4 días. Y esto se hace para eliminar las sustancias inhibidoras de la semilla. Tanto los frutos del aguaribay como sus hojas son muy aromáticas y tienen aroma a pimienta. Estos son los frutos del aguaribay, que cuando están maduros, lo único que contienen dentro es esta semilla. Bueno, ahora voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar los frutos del aguaribay. Bueno, llegó el momento que más estoy esperando cuando hago un video de prueba de sabor. En este caso, el fruto de un árbol nativo, que es muy importante. Siempre los árboles nativos de cada región son muy importantes sembrarlos. Bueno, voy a pasar a probar el pequeño fruto del aguaribay y les voy a contar qué me parece. Ujú. Qué interesante el sabor, ¿eh? Mmm. Muy interesante. Mire, voy a hacer dos pasos para hacer la prueba de sabor de este fruto. Primero, acá tengo la semillita. Ya la cascarita la comí. La semillita tiene alrededor como una especie de dulzor muy interesante, ¿eh? Dulce la semilla por fuera. Ahora voy a probar la semilla, que acá me dijeron que tiene el sabor concentrado de la pimienta. Mm. Bien, sabor de pimienta y dulce a la vez.
Cuanto más lo voy masticando a la semilla, más sabor a pimienta y más fuerte se pone. Mm, Es muy interesante, es una mezcla de dulzor con sabor a pimienta, pimienta. Voy a comer otra porque me resultó muy interesante esta prueba de sabor, ¿eh? Nunca lo había probado este fruto nativo. Mm. Alrededor de la semilla hay algo dulce. Mm, Bastante dulce. No me lo esperaba en este tipo de fruto. Que sabía que tenía gusto a pimienta por lo que había leído. Y cuando uno muerde la semilla, ahí sí, larga el sabor a la pimienta. Muy interesante este sabor. Muy bueno. Me comentó una persona que vino de otro país que ellos en la casa lo venían utilizando desde hace muchos años y varias generaciones como medicamento. Como les dije al principio, tiene varias propiedades muy benéficas para el organismo y en algunos lugares se viene utilizando desde hace muchos años como medicina a este fruto. Pero también es un muy buen condimento, como acabo de probar. La verdad que me gustó y mucho. Este fruto tiene muchos nombres y según la región es el nombre que le dan. Pero su nombre científico es uno solo y es Eschinus mollie. Se lo conoce como falso pimentero por su aroma y por su sabor, pero se le dice falso porque no comparte la familia de la pimienta. No tiene nada que ver el arbolito este con el de la pimienta. Bueno, voy a pasar a probar el último Guaribay para luego hacer un pequeño resumen y luego sí despedirme hasta la próxima prueba de sabor, que espero sea pronto porque me encantan las pruebas de sabor de frutos. Bueno, pruebo el último Guaribay y les cuento. Mm. Es un pequeño fruto que tiene dos sabores. El sabor previo a masticar la semilla es dulce. Lo que recubre a la semilla es dulce. Pero uno cuando mastica la semilla viene el sabor de la pimienta. Muy interesante. Un pequeño fruto con dos sabores. Bueno, y algo interesante también de este fruto es que el sabor es muy estable, ¿eh? Todos los que he probado, todos tienen el mismo sabor. Muy rico. La verdad que me encantó esta prueba de sabor de la Guaribay. También conocido como molle, como pirul, en Uruguay como anacahuita, creo que la conocen. Bueno, su nombre científico es Chinus mollie. Espero les haya gustado esta prueba de sabor. Luego vendré con otra seguramente. Y bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, suscríbanse al canal, eso nos ayuda a seguir difundiendo lo que hacemos y no se olviden de activar todas las notificaciones, la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.